mañana vamos a hablar sobre la negativa del Tribunal Supremo Electoral a inscribir a Alfonso Portillo por considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad y honradez. Para hablar sobre ello hemos invitado a dos connotados abogados, son ellos el licenciado Hugo Maúl y el licenciado Mario Fuentes de Estaraca, ambos bienvenidos esta mañana. Gracias, señor. Y empecemos aclarando para quienes han considerado que esta decisión del Tribunal Supremo Electoral se ha como extralimitado el tribunal en sus funciones y en sus atribuciones al negar esta inscripción. ¿Creen ustedes que es así desde su análisis jurídico? De ninguna manera, porque el artículo 214, literal F de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, le exige al Tribunal Supremo Electoral, a la autoridad electoral, en este caso sería el Registro de Ciudadanos, que cumpla no solo con los requisitos que están establecidos en ese artículo, sino además con los requisitos que establece la Constitución. Y la Constitución de la República, en el artículo 113, claramente indica que para poder optar a un cargo o empleo público es necesario que se cumpla. Parece que con tenemos un problema con su micrófono. Solamente lo vamos a componer y tal vez seguimos conversando ahorita. Sí, coincido con lo que ha dicho aquí el licenciado Fuentes. Efectivamente, el artículo 113 de la Constitución, que establece los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, es un requisito que debe ser observado por la autoridad nominadora, diríamos, porque aplica también a los puestos por nombramiento y también a los cargos de elección popular. Y es el cumplimiento de esos requisitos debe ser, como lo decía aquí el licenciado Fuentes, debe ser comprobado por el Tribunal Supremo Electoral o el Registro de Ciudadanos como un requisito para admitir la candidatura. Si no se llenan esos requisitos satisfactoriamente, lógicamente está fundamentado perfectamente en la Constitución y en la ley la denegatoria de inscripción de un candidato. Gracias, licenciado. Continuamos, perdón, licenciado. Sí, pues el artículo 113, como bien decía Hugo, el artículo 113 de la Constitución claramente dice que para poder optar a un cargo de empleo público es necesario que se cumpla con méritos de capacidad, honradez e idoneidad. Pero todavía hay un elemento más importante. El artículo 161 de la Constitución expresa que los diputados son dignatarios de la nación. Consecuentemente, hay una dignidad de por medio. Y la dignidad supone integridad, la dignidad supone carácter, la dignidad supone decencia. Es decir, probidad. Acá el argumento de que ya purgó su condena, que él es confeso, eso no aplica. Él puede optar a cualquier empleo, ¿verdad? En el ámbito privado, en el sector público, en donde se va a desempeñar una función pública, en donde el cargo de diputado es una dignidad. Lamentablemente, a eso sí ya lo tiene vedado el señor Portillo. Ahora bien, el partido Todos ha estado argumentando que esta es una decisión política y porque ellos justamente saben cómo es que se eligen ahora los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, que se ha llegado al punto de poder identificar qué magistrados están vinculados a qué partido político, con lo cual ellos dicen que es una estrategia del PP y líder para impedir la inscripción de Portillo y favorecer a determinado candidato. ¿Cómo rebatiríamos, si ese fuera el caso, licenciado Maúl, ese argumento? Bueno, mire, el argumento constitucional y el argumento legal es contundente. O sea, esos argumentos pues algo tendrían que tratar de justificar, pero este es un argumento que tiene sólidas bases constitucionales. De consiguiente, de pensar o señalar que es por motivos políticos, yo creo que eso es totalmente infundado. Ahora bien, para muchas personas esta ley o este criterio debería de aplicarse también a otros candidatos a puestos de elección popular. Quiero rescatar algunos comentarios que estuve leyendo en redes sociales de personas que decían, bueno, que ese mismo criterio aplique a un Manuel Valdizón que plagió una tesis, que aplique a Sandra Torres que hizo fraude de ley, que aplique a Jimmy Morales porque mintió en cuanto a su grado académico. Entonces, de pronto nos encontramos ante una situación en la cual el Tribunal Supremo abre una puerta, ¿verdad?, que está sustentada jurídicamente, pero que nos lleva a cuestionarnos cuáles van a ser los criterios que debería utilizar el Tribunal Supremo Electoral, precisamente para que esta ley se aplique de manera justa y equitativa al resto de candidatos. Pero ¿por qué no? Yo creo que no le tenemos que tener miedo.
Si la Constitución claramente dice que debe cumplirse con requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, pues si esa persona, idoneidad significa que tiene que ser adecuada, pertinente al cargo por el periodo de funciones que va a desempeñarse. Entonces, si es adecuado, pertinente a ese cargo, si no es adecuado o pertinente a ese cargo, por ejemplo, en el tema de capacidad, si vamos a optar a un cargo de gobierno o de administración, bueno, tiene que acreditar esa persona que tiene conocimientos de administración, de organización, de manejo de recursos humanos, de manejo de recursos financieros, de manejo de presupuestos, etcétera. Si va a aspirar a ser juez, pues tiene que acreditar de que es una persona que está familiarizada con la administración de justicia. Si va a desempeñarse como contralor para fiscalizar, tiene que estar familiarizada con el control, con lo que es presupuesto, con lo que es auditoría. Eso es elemental, ¿verdad? No puede designarse a una persona que no llene esos mínimos requisitos, de lo contrario estaríamos poniendo a ineptos en el ejercicio de los Ahora, cargos. si establecemos ese otro filtro, que posiblemente, yo no sé si dará tiempo para aplicarlo en este proceso electoral o no, porque actualmente el tribunal se está guiando por los requisitos que ha seguido durante mucho tiempo y que están establecidos en su legislación. Esto lleva a un escenario mucho más complejo, porque si pensamos en el presente, nos quedaríamos prácticamente sin candidatos a puestos de elección popular. Hay muchas personas que ya se inscribieron, pero por ejemplo en el caso de los diputados que tienen antejuicio, el primer clamor es: no es posible que teniendo esta solicitud de antejuicio que ya genera una ola o un halo de sospechas alrededor del candidato, se les deje inscribirse. Veo que el Tribunal Supremo está enfrentando una serie de situaciones que son nuevas, pero ¿sería posible pensar que el tribunal todavía pueda sacar de los listados a estas personas con estos cuestionamientos? Bueno, mire, sí podría, pero hay alguna situación de orden práctico. Son miles de candidaturas. Entonces, y en un proceso como este, que ya estamos a 50 y pico de días de las elecciones, es muy difícil poder hacer un examen exhaustivo de todos los candidatos si llenan o no llenan el perfil. Pero por lo menos estos que han sido como es suficiente, más notorios. El hecho mismo de que ya tenga un antejuicio haría dudar de su honradez. O sea, todo aquel que tiene cargos, sobre todo por una mala administración, por un mal uso de los recursos públicos, yo creo que ese ya no llena los requisitos de honorabilidad y honradez. Y hay algo más, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos dice que no puede optar a cargo público aquel que no pueda demostrar fehacientemente que cumple los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. O sea que esto queda, pues es un poco difícil a estas alturas completar esto, ya cerró el periodo de inscripción, pero esto implica que cada candidato tiene que presentar su hoja de vida y acreditar que llena esas calidades. Y si no las llena, no podrá. Es decir, en este caso no únicamente vale la duda en cuanto a su idoneidad o honorabilidad, sino que además tiene que demostrar, como cuando uno va a pedir cualquier posición a un lugar de trabajo, y si usted dice que tiene tantos títulos, tiene que demostrar que tiene esas cualificaciones. Y es lo que se ha aplicado, por ejemplo, en los cargos estos que son a través de comisiones de postulación. A todo el que aspire ahí a postularse, tiene que demostrar eso. Ahí le exigen una hoja de vida y tiene que demostrar que efectivamente llena esos requisitos. O sea que también los tienen que llenar los cargos de elección popular, con muchísimo mayor razón. Bueno, antes de seguir con nuestra conversación, vamos a ir rápidamente a conocer las opiniones de nuestros televidentes. Carol, por favor, nos cuentas qué están opinando en redes sociales. Gracias, Carmen. Tenemos muchísima participación por parte de los televidentes en las redes sociales. Les planteamos la pregunta si estaban de acuerdo o no, o si era correcto o no la no inscripción del expresidente Alfonso Portillo como candidato a diputado. Tenemos los siguientes comentarios en Twitter. Vamos a hablar, bueno, también tenemos la participación en Facebook. Vamos a pasar de lleno a la información. Jorge Paredes nos dice:
El doble asesinato que cometió quedó impune porque el delito prescribió. También Norcas nos dice, más que correcto, es un asunto de respeto y dignidad para el país y el partido que lo propuso merecería una sanción por sinvergüenzas. Judith Pérez, claro que sí, no deben los guatemaltecos que son corruptos, que fueron corruptos en el pasado, volver a gobernar. Hay que usar la sabiduría. Esta es parte de la participación que tenemos en las redes sociales, muchísimos comentarios. Nos dice también Rina Urrutia, más que correcto, es como debe ser. Aquí se estaba midiendo la arrogancia, hipocresía y descaro, también cinismo, en su máxima expresión. Ladrón confeso, dice que pagó su culpa, pero no devolvió lo robado. Servando Donis, es justo que no se le deje participar después de que él mismo confesó haber robado. Chepo de la Roca, súper correcto. Palma Edwin, no es correcto porque en el Congreso hay ratas de la misma magnitud que Portillo y sí van a participar y son muchos. Esta es parte de los comentarios que nos dejan en las redes sociales, específicamente en Facebook. Tenemos también bastante participación en vía Twitter. Por lo pronto podemos resumir que el porcentaje más amplio de las personas que están participando están de acuerdo con la no inscripción. Incluso un televidente decía que no se vuelve a pedir trabajo a la empresa donde se robó con anterioridad. Esto es lo que van a conocer los televidentes en las redes sociales. Regresamos con usted, Carmen, a la entrevista. Gracias, Carolina. Licenciado Fuentes, hay otra situación que seguramente va a salir en los próximos días y tiene que ver con que finalmente ya se están conociendo los listados de candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Y ya se están haciendo algunos análisis de todas estas redes de nepotismo de los partidos políticos. Este tipo de descubrimientos que puede salir en los próximos días también no podría afectar la inscripción de esos candidatos que se demuestre que son familiares, ya sea del dueño del partido o del candidato a presidente o de los principales liderazgos de los partidos políticos. Bueno, digamos, en el tema de los parentescos, pues claramente la Constitución y la ley establece cuando hay, por ejemplo, incompatibilidades. ¿Verdad? Por ejemplo, para optar a una diputación, pues no se puede ser pariente del presidente o vicepresidente de la República. Lo que pasa es que como son candidatos, entonces si gana, digamos, el candidato presidencial, digamos, la elección, entonces el candidato a diputado, si hubiera ganado también, no podría asumir digamos, la diputación. Entonces, ahí sí se encuentra, digamos, una situación potencial, ¿verdad?, de que va a llegar a ser digamos, funcionario público. Entonces, pero indudablemente el hecho de que los partidos sean de familias o tengan dueño, eso es precisamente lo que ha desacreditado también en gran medida la partidocracia en Guatemala. Es importante que haya una amplia participación porque en teoría los partidos son vehículos, son intermediarios entre la población y el ejercicio del poder. Pero hay un derecho que es muy importante, que es el derecho de elegir entre personas idóneas. No solo es el derecho de ser electo, nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de elegir entre personas idóneas. Y ese derecho, si se inscribe a personas que no son idóneas, no son capaces, no son honradas, pues simple y sencillamente está siendo lesionado ese derecho de elegir que tenemos los ciudadanos. Licenciado Maúl, ¿usted quiere opinar también? Sí, una de las cosas que creo yo es que al limitar la reelección de diputados y de alcaldes, yo creo que tanto el transfugismo como esta red, digamos, de familiares, yo creo que se vería muy disminuida. O sea, la reelección indefinida que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo favorece precisamente ese tipo de situaciones. Por eso esta reforma, limitando a una reelección a los diputados y alcaldes, yo creo que va a poner un freno o disminuir sensiblemente este tipo de situaciones que usted plantea. Ahora, yo quisiera volver a lo de la idoneidad y honorabilidad, que se ha cuestionado inclusive en las pasadas comisiones de postulación a las magistraturas, que es muy subjetivo el poder medir esa idoneidad y honorabilidad, aunque podemos ver también que hay hechos notorios como el del expresidente Portillo, que ya solo el hecho de ser un asesino confeso y un ladrón confeso, pues ya le advierte a uno que no es idóneo y que no es honorable.
Pero ¿cómo, de qué otra manera podemos convencer a las personas que dicen no, nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre algo que es extremadamente subjetivo y en donde priman distintas opiniones? Mire, lo que sucede es que para aspirar a un cargo público, en realidad, pues debe tener uno una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque es precisamente un cargo público que es en representación de todos los ciudadanos. Pero yo creo que lo que está pasando aquí es una verdadera revolución, porque realmente hay una calificación para que pueda optarse a esos cargos. El año pasado, por ejemplo, una discusión muy seria sobre el tema de la idoneidad, de la capacidad, de la honorabilidad para aspirar a los cargos de magistrados de las cortes, ¿verdad? Las cortes de justicia, pues imagínense, si uno va a llegar como funcionario a administrar justicia pronta y cumplida, pues tiene que ser una persona que sea incuestionable, intachable, que tenga una capacidad probada, ¿verdad? Demostrada. Entonces, y por eso es que la selección por oposición, digamos, era parte de lo que se exigía, una carrera profesional, una carrera judicial, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Pues estamos primero cumpliendo con la Constitución, pero estamos también haciendo valer ese derecho de elegir de los guatemaltecos a las personas más idóneas para ocupar ese cargo. Y si no nos respetan ese derecho fundamental, estaríamos actuando en fraude, no solo de la Constitución, sino que eventualmente se podría cuestionar hasta las elecciones. Una persona no idónea que está participando y gana la elección, automáticamente pues podría incluso impugnarse en nulidad esa elección. Ahora bien, ¿qué pasa de manera práctica con esas casillas que van quedando vacías en esos listados que ya habían sido propuestos por los partidos políticos? ¿Hay alguna especie de corrimiento? Porque ya el proceso de inscripción está cerrado, ya no podrían postular a alguien más. Bueno, hay un proceso de llenar vacantes, que es el mismo proceso cuando se produce una vacante, inclusive en ejercicio del cargo. Entonces, el que lo sustituiría, digamos, si estuviera ejerciendo el cargo, también lo sustituye en el caso de que fuera simplemente candidato. O sea que eso no crearía, digamos, un vacío de poder. Está previsto en la ley. Solo quiero mencionar aquí algo que me parece importante de este artículo 113. Este artículo es la mejor norma de derecho civil en Guatemala. Con solo que se cumpliera esa norma, no habría necesidad de estar haciéndole modificaciones a la ley de servicio civil, y lo llevo más adelante. También debe aplicarse este criterio para cargos por nombramiento. Sí, porque hay quienes argumentan que solamente para elección popular. Sí, pero aplica a todos. La ley no hace distinción, o sea que también aplica, o sea que podría cuestionarse también con el mismo argumento un ministro o viceministro o cualquier funcionario de la administración pública podría ser impugnado si no llena esos requisitos que establece el artículo 113. Y fíjese, licenciado, que eso es parte de las atribuciones también de la Contraloría General de Cuentas, cuando revisa los tipos de contratación y ve cuáles son los requisitos para determinados tipos de contratos, también debería de verificar que se cumpla con la información que le dé sustento. Por ejemplo, si usted tiene un contrato para un profesional, tendría que pedir el título profesional, el currículum vitae de esa persona, y de no cumplirse con ese requisito, pues darle una sanción al funcionario público. Esto, entiendo, pues lógicamente tampoco se está cumpliendo. Por eso esta aplicación del artículo 113, que es primera vez que se aplica como el sustento para un rechazo de la elección de candidato, yo creo que esto es histórico. Yo creo que ya se dio el primer paso en ese sentido, y yo creo que de esta norma debemos los ciudadanos también exigir que cumplan ese requisito todos los que lleguen a los puestos públicos, inclusive aquellos de libre nombramiento. Yo creo que de esa manera, sí, gradualmente se va a ir saneando la administración pública, que es lo que toda la ciudadanía espera. Licenciado, ¿usted qué opina? Yo creo que coincido con Hugo, es histórico, porque este artículo era totalmente, estaba vigente, pero no era positivo, no se aplicaba, no se cumplía, no se observaba, y hoy por hoy, pues se está, yo felicito al Registro de Ciudadanos, al Tribunal Supremo Electoral, que en este momento está haciendo valer un derecho constitucional de los ciudadanos, ¿verdad? A tener precisamente
funcionarios y empleados capaces, idóneos, honorables. Y esto, pues, claro, es responsabilidad de la Contraloría de Cuentas, pero también de la Auditoría Social. Todos los guatemaltecos tenemos que atarearnos en lo que es el manejo de la cosa pública. No solo le incumbe a los, no, es que esos son los políticos. Sí. Ese ha sido precisamente parte del problema, que nos hemos mantenido indiferentes de cara al manejo de la cosa pública. Y en este momento, pues, hay un despertar de la ciudadanía a exigir precisamente que los funcionarios sean funcionarios que cumplan con esos requisitos fundamentales que establece la Constitución. Esto ya es una pequeña cosecha de las presiones de los últimos días. Un último mensaje, licenciado Maúl. Con toda seguridad, aquí van a venir una serie de recursos. Este tema va a ser judicializado. Pero yo me atrevería a afirmar que tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad van a mantener el criterio que fue sustentado por el Registro de Ciudadanos y por el Tribunal Supremo Electoral. No le queda otra. De tal manera que esos criterios ya reafirmados por la misma Corte de Constitucionalidad todavía los hace mucho más efectivos. Y van sentando otra jurisprudencia. Estamos muy satisfechos, creo que vamos por buen camino. Lo que está pasando en el país es para bien y creo que debemos aprovechar la coyuntura para efectivamente sanear y ir a enderezar y poniendo orden en todo lo que es este tipo de nombramientos ilegales, que son los que han desprestigiado completamente la administración pública y la política en Guatemala en este momento. Muchas gracias, licenciado Maúl, licenciado Fuentes, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a nuestra teleaudiencia por habernos acompañado también. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en A las 7 AM. No se vayan.